Muy buenos días, bendiciones. Una vez más haciendo un video acá. Hoy es viernes 16 de febrero de 2024. Bueno, una vez más le agradezco a todos ustedes que están ahí día a día y me acompañan y podamos leer juntamente la palabra de Dios, la palabra escrita, las Sagradas Escrituras. Y le agradezco a Dios por este tiempo, un día más. Y bueno, estaba leyendo lo que es, cuál y muy importante es la fe de las personas, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe bíblica, porque está la fe que es del mundo, la fe que no edifica, que no da vida, es muerte. Está la fe que no hace nada, porque Dios repartió, dice, es el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Y Él repartió el don de la fe a todos, a todas las personas, para que crean. En Hechos 17 dice que Él dio fe a todos los hombres. Y ahora lo voy a buscar para que piense que yo no digo por mis palabras, sino que Dios dio fe a todos los hombres, pero el problema es que no lo obedecen a la fe. Por medio de la ley vino el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Y por medio de la ley como dije, es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Y Gálatas 3:24 dice que es el ayo que nos lleva a Cristo. Por medio de la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Eso está en Gálatas 3:24. Y Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón que designó, dando fe a todos, con haberlo levantado de los muertos, que Jesús resucitó. Él dio la fe a todos lo creen, pero no todos lo creen con la fe verdadera, ¿no? La fe verdadera es con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Por eso tenés que amar a Dios, es obedecer. La ley de la fe es obedecerla, ¿Se acuerda cuando dijo Pablo? Dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y Dios le está preparando una corona de justicia. Y no solamente para Pablo, sino para los que todos aman su venida del Señor Jesucristo. Esto está en Filipenses. Y así tenemos que estar preparados esperando su venida. La fe, sabiendo, aunque no lo vemos, Dios es espíritu, aunque no lo vemos, esperamos su venida a Cristo Jesús. Esa es la fe viva. Y lo esperamos porque somos su iglesia, somos parte de su cuerpo. Nosotros somos cuerpo de Cristo. Y Él viene a buscar la iglesia, no viene a buscar cuando Él venga en su venida, va a venir a buscar la iglesia. Y los que no creyeron en Él se van a quedar acá, en esta tierra, lamentablemente. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 20 para adelante. Dice que Jesús va a venir en las nubes y vamos a ser arrebatados junto con Él. Y está en 1 Corintios 15:51, también habla del arrebatamiento. Si vos no lo crees, es problema tuyo, pero Dios, la palabra de Dios se cumple. Y acá estaba diciendo, en los postreros días, en 2 de Timoteo 3, dice que en los postreros días, dice en 2 de Timoteo 3, también debes saber en esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, como ahora. Ahora estamos en los últimos tiempos. Dice, tiempos peligrosos, en el versículo 2 de 2 de Timoteo 3, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, impacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, y así va la lista. Dice que tendrán de apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y esto evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas, cargada de pecado, arrastrada por diversa concupiscencia. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y ahí dice todo esto. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, paciencia, dice, persecuciones, padecimientos, como me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra, persecuciones que he sufrido y todo me ha librado el Señor. Dios te libra todo. Una vez que vos sos hijo de Dios, va a haber persecución. Cada vez va a haber más persecución a los creyentes, porque va a haber mucha gente que no van a estar conforme como vos pensás, a tu pensamiento, sino va a estar en contra tuyo, porque vos continuamente le decís que no viven una vida obedeciendo a la fe en Cristo, y entonces ellos va a estar en contra entre tu familia y también la gente que no conocen a Cristo. Pero esto no es juzgar, nadie juzga, porque yo también soy pecador. Todos somos pecadores ante Dios. Pero como dije ayer, una diferencia entre que vos reconoces que eres un pecador y que por fe creíste en el Evangelio. Te arrepentiste y creíste en el Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y al tercer día resucitó. Y acá le está hablando a Timoteo, esta carta recién hablé a Timoteo. Dice, desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, le dijo a Timoteo, desde la niñez. Dice, dice acá, has aprendido. En el 2 de Timoteo 3 dice 15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, de las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. Entonces la palabra de Dios es inspirada, dice, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que te encarezco, le dijo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su venida y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amotinarán maestros conforme a su propio deseo, y se apartarán de la verdad, del oído, y se volverán fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, está hablando de Pablo, y le está hablando a Timoteo. Y en tiempo de mi partida está cercano, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez y justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí está, lo que recién le dije, que Cristo Jesús espera que tú lo obedezcas, que no seas desobediente, porque todo lo que van en el lago de fuego son las personas, dice ahí en Apocalipsis 20:11, dice que todos los desobedientes, los que no creyeron en Cristo, los que no pusieron la fe en Cristo. Así que tú no seas desobediente. Y bueno, acá también estaba leyendo también en Timoteo, Romanos, la carta de Romanos, donde también
Romanos nos habla Pablo sobre la fe. Es decir, ¿cuál es importante la fe? La fe que viene de la palabra de Dios. La fe viene del oír y del oír de la palabra de Dios, no la fe humana. Toda la fe proviene de la palabra de Dios. Nunca la fe proviene del mundo. Nosotros ponemos esa fe en Cristo. En Romanos dice, nadie va a ser justificado por las obras de la ley moral, que era de los mandamientos y malas tablas de la ley. Nadie será justificado sino por la ley que es de la justicia de la fe, que proviene de Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, como dije recién. Y acá dice, en Romanos 2, dice, por los cuales eres inexcusable, Romanos 2, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, porque lo que juzga a otro te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, hace lo mismo. Mucha gente juzga a los demás, pero hace lo mismo. Y eso te va a condenar, dice. Porque muchos, sin conocer la palabra de Dios, sin saber nada, te juzgan, te comparás con el otro. Todos somos pecadores ante Dios. No, vos no sos mejor que el otro, ni nadie es mejor que el otro. Por eso la justicia no hay que juzgar sin saber la palabra de Dios, porque vos podés juzgar así, pero vos también sos pecador. De algún modo tú pecaste, dice. En Santiago dice, por solo tener un mal pensamiento ya es pecado. Eso dice en la palabra de Dios. Por solo pensar algo malo de una persona o por no amarla, también es pecado, por no amar al prójimo. Así que es inexcusable el hombre, siempre va a pecar. Pero la diferencia es que nosotros no juzgamos, sino que la palabra misma lo juzgará al hombre. Pero nosotros tenemos que predicar lo que es pecado, infracción a la ley. Eso nos lo quita de que nosotros prediquemos. Y a muchos le tocará pero no que le estamos juzgando, estamos hablando de la palabra de Dios, que Dios aborrece el pecado. Nunca dice que Dios ama el pecado, no está en la Biblia eso. Dios aborrece el pecado. Es más, está aireado por la gente que no obedecen su palabra. Y acá dice, pero por tu dureza, Romanos 2, 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. ¿Vieron? En Romanos 2, 5 dice que la dureza por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Y ahí vas a ser juzgado, porque Dios es amor, pero también es justo. Dios no tolera el pecado. Y todas las personas que hizo una lista está también en Primera de Timoteo, Primera de Corintios 6, dice ahí el listado de toda la gente, de todos los distintos pecados que pueden hacer el ser humano. Y todos estamos en la lista ahí. Pero ya nosotros somos salvados por medio de la fe en Cristo, al creer, arrepentirnos y creer en Cristo, el Evangelio. Y acá en Romanos 2, dice, en Romanos 2, 16, Romanos 2, 15 y 16, le voy a leer. Porque todo, un poco antes le voy a leer, Romanos 2, 12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El pecado es mortal para todo. Es más, por el pecado nosotros morimos, este cuerpo muere por un solo pecado. Y también trajo transgresión, hay consecuencia. Nosotros siendo creyentes, si pecamos hay consecuencia. Gálatas 6, 7 y 8 y 9. Dice que el que peca hay consecuencia. También podés morir siendo creyente. Nadie está libre de las consecuencias del pecado, sino que todo Dios lo ve y Él juzga el pecado a cada persona. Y acá estoy leyendo Romanos 2, 2:12 para adelante. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también morirán, dice. No hace falta ver ley, dice. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahí está.
porque no son los oidores de la ley, sino los justos ante Dios. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahí está hablando de la ley de la fe, la ley de la fe. No está hablando de la ley de lo que es, de lo que no, de lo que te condena al pecado, no. Porque a veces la Biblia habla de ley y una es la ley que es la que es el conocimiento del pecado y la ley que es la justicia, que es por medio de Cristo, la ley de la fe. Eso es donde está en Romanos 3:27, la ley de la fe dice ahí. Romanos 3:27 dice, ¿dónde pues está tu jactancia excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de la obra o si no por la ley de la fe? ¿Viste? Hay dos clases de ley en la Biblia. Está la ley de la obra, que es la que Moisés repartió a los hombres, lo que Dios le dijo que, no, que amarás a Dios, amarás, no, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no, toda la moral, la ley moral también esa, y las demás leyes que Dios envió para mandamiento a los hombres. Eso nos lleva al conocimiento del pecado, pero está la otra ley que es la ley de la justicia de la fe, que es acá en Romanos 3:27 que le estoy leyendo. Dice, por cuánto, ¿dónde pues está la jactancia que queda excluida? ¿Por cuál ley? Dice, entre interrogativo, ¿por la de la obra, sino por la ley de la fe? Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obra de la ley. En Dios solamente es Dios de los judíos, no, también sino Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles. Y ahí dice que no es solamente para los judíos, sino también para los gentiles, que somos nosotros. Gentiles somos todas las naciones, no somos israelitas nosotros, sino solo hoy en día Dios justifica por medio de la fe en Cristo, en creer, en obedecer en su palabra, creyendo al Evangelio. Si tú lo reconoces que eres un pecador, te arrepientes y crees en el Evangelio, que está en 1 Corintios del 3 al 5, sos salvo. Y te salva de la ira venidera. Como dije recién en Romanos, ya estás excluido de esa ira. Ya no irás al gran trono blanco, sino tendrás vida eterna y Dios te perdona todos tus pecados. Porque Él vino a salvar nuestra alma de la condenación que íbamos al lago de fuego. San Juan 3:17 y 18. Así que meditan en su palabra y espero que sea de gran bendición esta palabra de Dios que Dios ha hablado a ustedes en su palabra. Bendiciones y Dios que le dé buena semana a todos. Saludos y compartan el video si pueden. Gracias. Bendiciones, familia.